Bueno, vamos a comenzar con la unidad 11 y continuar con las funciones hegemónicas de esta cadena cinemática axial que comenzamos en este módulo para estudiar, en este caso, a la masticación y la relación con la postura cérvico-cefálica. En particular, vamos a analizar la biomecánica de la articulación temporomandibular. El primer tema va a ser relacionar la posición de la cabeza, la relación cráneo-cervical en la región suboccipital y las cervicales inferiores con la posición de reposo de la mandíbula. Para esto vamos a tomar en consideración 5 puntos que estudió el doctor Rocabado, un kinesiólogo de Chile que se dedicó desde hace muchos años a la relación entre kinesiología y la odontología, y sigue actualizando, sigue brindando análisis en esta relación entre la región cráneo-cervical y la articulación temporomandibular por un lado y la oclusión por el otro. Uno de los puntos a analizar, según Rocabado, es la relación angular cráneo-cervical. Para eso, él propone un ángulo que está marcado en esta figura con verde, con una vertical, que ahora en la siguiente diapositiva la vamos a explicar, que pasa desde el ángulo anteroinferior de C2 y el vértice del odontoides, con un ángulo ya estipulado, que es el plano de MacGregor, y se va a estudiar el ángulo antero superior. Este ángulo, abierto un poquito más que 90 grados, tiene que ser normal de 96 a 106 grados. Otro punto en esta relación propuesta por Rocabado es la distancia que queda entre el espacio del borde superior del arco posterior del atlas y el borde inferior de la escama del occipital. En esta relación de la distancia denominada C0-C1, normalmente las mediciones tienen que ser de 4 a 9 milímetros, y vamos a ver un momentito más adelante cómo pueden aumentarse o disminuirse estas distancias. También se va a estudiar la relación del hueso ilioides con la línea que le da referencia, en este caso el ángulo antero inferior del cuerpo de C3 se traza hasta el borde inferior de la mandíbula, y esta línea de referencia del hueso ilioides tiene que pasar por el borde superior del hueso. Por lo tanto, dentro de unos minutos vamos a analizar que este hueso puede estar ascendido o descendido respecto de esta referencia. También vamos a estudiar la posición de reposo lingual y la posición y las vías aéreas superiores, que tienen que estar libres de obstrucciones. Cuando se estudia entonces esta relación cráneo-mandíbulo-cervical, estamos hablando de una relación tricéntrica, es decir, que se tiene que estudiar en los 3 planos del espacio la relación del cráneo con la columna vertebral, del cráneo con la mandíbula y la oclusión de las arcadas dentarias, también en reposo. Analizando cada uno de estos puntos, vemos en el gráfico de la izquierda el trazo que se puede realizar en radiografías de perfil, como lo vemos acá en estos trazados, desde el ángulo anteroinferior del cuerpo del axis hasta el vértice de la apófisis odontoides. Este va a ser una vertical de referencia, mientras que el plano de MacGregor, como mencionábamos, desde la espina nasal posterior hasta el borde inferior de la escama del occipital, va a poder generar un movimiento que va a abrir el ángulo cuando la cabeza se flexiona
y a cerrar el ángulo cuando la cabeza se extiende. En todas estas relaciones céntricas vamos a ver que la vértebra clave en los tres planos va a ser el axis, va a ser C2. Acá vemos en este trazado la vertical, el plano de MacGregor desde la espina nasal posterior y el arco, el borde inferior de la escama del occipital, y también está acá el trazado del ángulo anteroinferior de C3 con el borde inferior del maxilar, el trazado que nos orienta la ubicación del hioides, que tiene que estar coincidiendo justamente con el borde superior de este hueso. Lo que vamos a encontrar como variaciones individuales es que la cabeza de la persona puede estar en flexión con las curva cervical invertida, rectificada, con aumento de la lordosis y la cabeza antepulsada, o con un aumento de la lordosis y en posición de extensión. Incluso va a haber más variaciones de combinaciones. ¿Qué es lo que se estuvo estudiando entre la relación de la posición de la cabeza y la articulación temporomandibular? Desde todos estos años, con los estudios aportados por Rocabado, entre otros autores, se ve que la rotación anterior del cráneo, es decir, una flexión de cabeza, una flexión occipito-atloidea, lleva a mayor espacio posterior en los contactos dentarios y aumenta el contacto dentario anterior. En cambio, una rotación posterior del cráneo, es decir, una extensión de la articulación occipito-atloidea, va a conllevar espacios posteriores más cerrados y un contacto mayor en el sector dentario posterior. Para esto vamos a ponerlo en práctica. En este momento ustedes están frente a la computadora viendo el video y van a poder sentarse alineados, van a poder mirar hacia el frente con la cabeza en posición neutra, y las consignas son que primero lleven la cabeza hacia la flexión, hacia la máxima posibilidad de flexión, y traten de percibir cuál es el contacto dentario que aumenta, así como también, después lo vamos a retomar, para dónde se aplica la lengua. Luego vuelvan a la posición normal y vayan hacia la máxima extensión que puedan, chequeando de nuevo cuáles son los contactos dentarios prevalentes durante la máxima extensión y para dónde se aplica la lengua, qué posición adopta en esas máximas extensiones. Sabemos que la flexión y la extensión de la región suboccipital tiene propioceptores de mucha precisión, con umbrales muy bajos. Quiere decir que tanto las respuestas neuromusculares como la propiocepción en pequeños ángulos de rotación anterior y posterior van a llevar alteraciones en los contactos. Ahora nosotros estamos haciendo esta prueba para analizar en las amplitudes máximas para que se perciba mejor. Lo que se conoce es que este aumento de la dimensión vertical, cuando aparece en los contactos dentarios, sobre todo posteriores, va a generar una extensión del cráneo en un 90% de los casos y va a producir entre un 0,3 y un 9 grados de extensión en el raquis suboccipital. Otro autor, Ricard, que también lo estudiamos, va a ofrecer otro ángulo para estudiar la posición de la cabeza en relación a la adaptación con la gravedad. El ángulo postural radiológico de Ricard se mide también con el plano de MacGregor que mencionamos antes, desde la espina nasal posterior y el borde inferior de la escama del occipital, nada más que en vez de utilizar la vertical del axis que propone Rocabado, él propone la línea que pasa por la vertiente de la apófisis basilar del occipital.
forma un ángulo abierto hacia adelante de 60 grados. Cuando disminuye este ángulo, se percibe o se diagnostica una mala adaptación a la gravedad. Acá tenemos otros trazados que nos llevan al ángulo postural, como se ve en una radiografía, en la oblicuidad de la apófisis basilar con el plano de MacGregor, desde la espina nasal posterior al borde inferior de la escama del occipital, y la línea de helioides también está trazado acá, que está dando cuenta que el helioides se encuentra en una ubicación normal. La distancia C0, C1, habíamos mencionado que este espacio, visto en una radiografía, tiene que ser normal de 4 a 9 milímetros. Acá vemos una radiografía en donde la distancia está claramente aumentada, se observa toda la inversión de la columna, quiere decir que el cráneo se encuentra en rotación anterior o en flexión. En cambio, en esta se ve disminuido el espacio C0, C1 a menos de 4 milímetros, incluso a veces se nota totalmente compactado el borde inferior del occipital con el borde superior del arco posterior del atlas, no permitiendo espacio para el paso de los elementos que están transcurriendo en esa región, especialmente la arteria vertebral. También estuvimos mencionando que es muy importante la posición normal del hioides. El hueso hioides está unido a través de los músculos suprayoideos y los infrayoideos. Estuvimos estudiándolo esto en la clase pasada en la región cervical. Recordamos los suprayoideos, que tenemos al digástrico y al estiloioideo, al miloioideo y genioideo. En cambio, en los infrayoideos vamos a tener al esternocleidoioideo, al homoioideo y un poquito más lateral, esternotiroideo y tiroideo. Si vemos las relaciones anatómicas entre el hioides y las vértebras cervicales, recordamos que siempre mencionamos que el hueso hioides se encuentra a nivel de la vértebra C3. Sin embargo, esta posición no es muy precisa, ya que el cuerpo de la vértebra C3 es muy grande para la altura del hueso hioideo, con lo cual es un margen muy grande para poder definir una posición normal, y es por eso que se traza la línea desde el ángulo antero-inferior de C3 al borde inferior de la mandíbula en posición habitual, ¿no es cierto?, no en decúbito, y tendría que estar pasando por el borde superior del hioides, como se observa en esta figura. En cambio, en esta figura vemos que el hioides aparece ascendido, quiere decir que están ganando en activación los suprayoideos respecto de los infrayoideos. En este corte medio sagital del preparado podemos observar la correspondencia entre, acá tenemos el axis, acá tenemos el cuerpo de C3, en el ángulo antero-inferior de C3 y el borde inferior de la mandíbula está pasando por encima, por el borde superior, acá tenemos al hioides, borde superior del hioides. ¿Sí? Ya después esto es epiglotis, acá ya tenemos la laringe. Cuando hablamos la clase pasada de la lordosis cervical, vimos que se medía en grados Cobb y el grado Cobb normal era de 50, pudiendo detectarse un aumento de la lordosis cervical, una hiperlordosis, o una disminución de la lordosis cervical, lo que se denomina una rectificación o inversión de la curva. También encontramos algunas pruebas clínicas, como la distancia entre el ápex de la curva y la distancia a la pared, que nos puede ayudar para el diagnóstico de esta región. Es muy importante, y vamos a notarlo también, lo estuvimos estudiando en la clase de cabeza y cervicales, la respiración nasal en el desarrollo tanto de los huesos de la cara como en particular, en este caso que vamos a estudiar la articulación temporomandibular,
puesto que requiere respiración nasal y neumatización de los senos el crecimiento del maxilar superior. Muy distinto mecanismo es el que va a tener el maxilar inferior. No solamente requiere una permeabilidad en todo este sector de las vías aéreas superiores, es decir, en una radiografía se tiene que ver todo negro. La importancia de esto con respecto al filtrado y al calentamiento del aire también requiere la respiración nasal, una ubicación de la lengua en una posición de reposo. Va a estar a través de los senos paranasales y las comunicaciones de los senos con los meatos de las fosas nasales, un proceso de neumatización, es decir, un cambio de presiones que es un estímulo mecánico para el crecimiento de los huesos y en particular, como dijimos, del desarrollo del maxilar superior, pero para eso se requiere también que los labios puedan contactarse y cerrarse de manera hermética. A esto se lo denomina competencia labial. Se requiere que para respirar se cierre los labios y entre el aire por vía nasal. Cuando hay algún tipo de obstrucción, puede ser un aumento del tejido adenoideo a nivel faríngeo, a nivel de las tonsilas, una megaúvula o procesos de inflamación de la mucosa rinofaringea. A repetición puede ser que las vías aéreas estén obstruidas, entonces comience un proceso de respiración bucal. Claramente, al ser una función hegemónica, va a respirar de cualquier manera, nada más que cuando se empieza a provocar este síndrome de respirador bucal, la posición de la lengua es diferente, no se produce el proceso de neumatización de los senos y no tiene ese estímulo mecánico el maxilar superior, por lo cual es muy importante registrar, sobre todo en los chiquitos, previo al cambio de dentición, es decir, cuando se menciona el cambio de los que le dicen dientes de leche a los dientes definitivos, más o menos alrededor de los 5 o 6 años, que tenga una respiración nasal y las vías aéreas superiores libres. Cuando estuvimos recién haciendo la consigna del movimiento de cabeza, además de detectar los contactos dentarios, también pudimos percibir que la lengua cambia de posición en máxima flexión, llevando a un mayor contacto con los incisivos anteriores. En cambio, en la extensión se aplica hacia la base de la boca y hacia atrás. La posición de la lengua tiene que estar relajada, no tiene que estar obstruyendo ni estando en contacto permanente con las distintas arcadas dentarias. Solamente la punta de la lengua tendría que estar en contacto con el sector posterior de los incisivos superiores a la altura del paladar y tendría que estar relajada en la base del suelo de la boca, como se observa en esta zona. Cualquier otra posición, son 17 músculos, los músculos de la lengua van a empezar a generar fuerzas que para los momentos de desarrollo y crecimiento de los huesos de la cara y del cráneo van a ser fuerzas muy importantes. Así como estuvimos entonces desarrollando los puntos de relación cráneo-mandibular que propone Rocabado, vamos a entrar específicamente en el análisis del sistema estomatognático y a estudiar la articulación temporomandibular, en primera instancia, como siempre estuvimos viendo, siguiendo el hilo conductor de la relación estructura-función. Para eso vamos a ir describiendo cada una de estas partes. Cuando hablamos de estructuras, encontramos estructuras osteodentarias, es decir, las arcadas del maxilar superior y de la mandíbula con los alvéolos dentarios y las piezas dentarias,
Recordemos acá la fórmula dentaria que hemos estudiado en anatomía. Por cada hemimandíbula tenemos 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 grandes molares o molares. La última o el último puede ser que quede incluido o no extruya, no erupcione. Acá vemos en esta hemimandíbula los 2 incisivos, el canino, los 2 premolares y cómo el encastre entre la arcada superior y la arcada inferior se realiza con las vertientes de estos premolares. Y la referencia que utilizan los odontólogos, esto lo vamos a volver a ver al final de la clase, es cómo encastra el segundo premolar o el primer gran molar con respecto a la arcada inferior. También encontramos todo el sistema de estructuras neuromusculares. No solamente en este caso vamos a hacer referencia a los músculos masticadores, como los estuvimos estudiando, al macetero, al temporal y a los pterigoideos, interno y externo, sino también a los músculos relacionados con el orbicular de los labios, todos los músculos faciales que van a estar dando una competencia labial o una toma del alimento, succión y la incorporación a la cavidad bucal. También los músculos de la lengua son sistemas accesorios que vamos a tener que estudiar relacionados con todo el proceso de masticación. Vamos a estudiar dentro de las estructuras las articulares, la articulación temporomandibular y también las estructuras relacionadas en cuanto a lo visceral, es decir, repasar la cavidad bucal y las fosas nasales en el sector posterior, rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. El conjunto de estas estructuras van a estar relacionados con las funciones del sistema estomatognático. Si empezamos por las funciones hegemónicas, van a ser las de la alimentación. En sentido cronológico, la succión desde el nacimiento, incluso intraútero, la succión y luego la masticación. Pero también la articulación temporomandibular y todo el sistema estomatognático va a estar relacionado con la fonación, la emisión de los sonidos y la articulación de la palabra, el armado del lenguaje, la deglución para el pasaje del alimento hacia la orofaringe y el esófago. Cuando aparece algún elemento extraño o nocivo, también vamos a tener la función del vómito para poder expulsar ese alimento nocivo. En muchas ocasiones de la vida cotidiana, los dientes también tienen la función de prensión, no solamente la prensión de los alimentos en la toma o incorporación, sino muchas veces algunos objetos. Todo lo que se haga fuera de estas funciones se lo denomina parafunción y puede llevar a deformaciones o a hábitos no saludables, como por ejemplo vamos a ver la succión del pulgar o el morderse las uñas, que se la llama onicofagia. También el bostezo es una función de este sistema, relacionado también con la estética facial. En estos últimos años hemos visto que no solamente van a procesos o tratamientos de ortodoncia o de cirugías estéticas adultos, ¿no es cierto?, para modelar o modificar las posiciones y las relaciones dentarias. No se ven la ortodoncia solamente en el proceso de cambio de dentición o de dentición definitiva en los adolescentes. Y por último, algo que no sería bien visto culturalmente, pero que también se utiliza, es como arma de defensa. Estamos hablando del típico mordiscón, que muchas veces en los estadios de jardín o de niños
pasan como una de las funciones del sistema estomatognático. El complejo masticatorio, introduciéndonos un poquito más dentro de lo que vamos a estudiar de la articulación temporomandibular, se va a dividir en 4 sectores. Un sector anterior, la boca, que va a tener la función de succión y prensión. En este sector anterior tenemos el vestíbulo de la boca, los labios, ¿sí? El vestíbulo de la boca entre las mejillas y los labios, y las encías con las arcadas dentarias para la toma del alimento. Luego vamos a estudiar con mucho detalle todo el aparato mecánico triturante, todo lo osteoartromuscular que mueve la articulación temporomandibular, el aparato esfinteriano, es decir, el sector del istmo de las fauces, acá delimitado por la úvula, y los pilares de la fosa tonsilar, para que pase el alimento al sector de la orofaringe. Y este sector posterior o faringeo, denominado también o importante la encrucijada aerodigestiva, recordando que con la respiración nasal el aire viene desde la parte más superior, choca en este sector posterior de la rinofaringe, pero tiene que irse hacia adelante para entrar en el sector laringio y seguir con las vías aéreas. En cambio, el alimento tiene un ingreso a través de la boca, pasa por el istmo de las fauces y tiene que cruzar hacia el sector laringofaringio y entrar en el esófago. En este sector, todas las relaciones de coordinación neuromusculares reflejas son las que previenen que el alimento entre aspirado a las vías aéreas. Cuando hablamos de relación estructura-función, también tenemos que estudiar cómo resiste a las fuerzas todas las estructuras óseas. Cuando recordamos haber estudiado los huesos de la cara, veíamos que eran láminas óseas muy finas, neumatizadas, para que justamente no pese ese sector de la cara. ¿Cómo resisten las fuerzas cuando mordemos y las arcadas dentarias se ponen en oclusión con la fuerza tan grande de los masticadores, de los elevadores de la mandíbula, el macetero y el temporal principalmente? Esto sucede debido a la organización de la arquitectura craneofacial en columnas y en arcos para una mejor distribución de las fuerzas. Recordamos acá cómo estudiábamos la arquitectura ósea, justamente el diseño óseo pudiéndose estudiar en forma de columnas verticales como de travesaños, en este caso como de arcos. Vamos a ver cómo se organiza las columnas. Vamos a encontrar la columna frontonasal con la eminencia frontal media y la apófisis orbitaria interna del frontal, articulándose con los nasales y la apófisis ascendente del maxilar superior. Ahí desciende una de las fuerzas de las columnas frontonasal. Una cigomática con la apófisis orbitaria externa del frontal y la apófisis frontal del palatino o cigoma. Luego también tenemos la columna pterigoidea. Recordamos en este sector posterior la base del esfenoides, ala interna y ala externa de la apófisis pterigoides del esfenoides, y la columna bomeriana, que lo podemos ver en la parte medial de las fosas nasales. Este es el tabique de la lámina perpendicular del etmoides, y acá recordamos el esfenoides, cuerpo del esfenoides, y el vómer articulándose con la cara inferior del cuerpo del esfenoides en la articulación
denominada esquindilesis, y en la sutura en cruz en la cara superior de la unión del maxilar superior, de un lado y del otro. Esta columna bomeriana, la pterigoidea, podemos observarla también en esta imagen, medial a la columna bomeriana y lateral a la columna pterigoidea. También, además de estudiar las columnas, podemos estudiar cómo se transmite dentro de la misma hemicara y hacia la otra hemicara las fuerzas a través de los travesaños o arcos. Encontramos un arco supraorbitario e infraorbitario o suborbitario que está uniendo la columna frontonasal medial con la cigomática lateral. También tenemos un arco cigomático que está uniendo desde el cóndilo del temporal con su raíz longitudinal hacia el pómulo o cigoma, un arco supranasal que va a estar uniendo las dos columnas frontonasal de un lado y del otro, y por último un arco esfenoidal que va a estar uniendo justamente la cara inferior del cuerpo del esfenoides, la apófisis pterigoides de un lado, del otro, y la columna bomeriana en la línea media. Para esto es recomendable repasar la estructura ósea del cráneo, porque vamos a encontrar que con este diseño se va a poder transmitir en una hemicara y hacia la otra hemicara las fuerzas por la columna frontonasal, cigomática y los arcos, tanto cuando se produzca una fuerza de compresión en los incisivos, en el canino o en los molares a través de la columna pterigoidea. Si vemos la constitución ósea y la arquitectura interna del maxilar inferior, recordamos que va a tener la típica constitución de los huesos planos conformando un diploe con tejido óseo compacto externo e interno, y en el sector medial un sistema de trabéculas que acá estamos observando cómo se distribuye en forma de abanico y se cruza a 90 grados, dándole mayor resistencia en los sectores de mayor requerimiento de fuerzas, desde la parte más interna de los alvéolos dentarios, desde los incisivos, canino y molares, van a ir naciendo abanicos de fuerza que se relacionan con un efecto compresivo a nivel de los cóndilos de la mandíbula. En cambio, este sistema de abanico, que se va a cruzar respecto del anterior, parte de la apófisis coronoides y tiene un sistema de tracción que es de donde toma inserción el músculo temporal. Los sectores de mayor entrecruzamiento son los que van a tener mayor resistencia con el menor material. Y acá vemos cómo tiene que resistir tanto los huesos faciales como la mandíbula, los alvéolos dentarios y la oclusión dental, las fuerzas que se suman tanto de el temporal como del macetero. Si nosotros las fuerzas de la dirección del macetero más el temporal, trasladándolo a este gráfico del triángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, en donde la hipotenusa estaría dada por las fuerzas que reciben los dientes. Entonces podemos mencionar que esta fuerza elevada al cuadrado es igual a la fuerza del macetero elevada al cuadrado más la fuerza del temporal elevada al cuadrado. Y si queremos saber cuánta fuerza está recibiendo los dientes,
entonces despejamos el cuadrado y podemos aplicar a que esta fuerza es la raíz cuadrada de la fuerza del macetero elevado al cuadrado más la fuerza del temporal elevado al cuadrado. Claramente, cuando hay estados patológicos de hipertonicidad, muchos casos, y uno escucha que con bruxismo la dentina, la parte más externa de las piezas dentarias, terminan desgastándose y casi en sentido literal se comen los dientes, ¿no? El desgaste es muy grande. Ahora se puede comprender cómo se transmite la fuerza en este sentido. Para entrar a la función de la masticación tenemos que relacionar cómo va a poder moverse la articulación temporomandibular. Considerando a que el hombre, nuestra especie, llegó hasta estos niveles de evolución siendo un animal omnívoro, es decir, que come de todo, ¿no es cierto? Come de todo. Se puede relacionar con la anatomía comparada cómo tuvo que adaptar a la articulación temporomandibular para que pueda realizar movimientos que permitan degradar durante la masticación y armar el bolo alimenticio en el primer acto de digestión, que es unirlo con la saliva y los movimientos linguales en la boca. Para eso necesitamos movimientos de elevación y descenso típicos de los carnívoros que desgarran a las fibras de la carne, en particular con los caninos. También necesitamos movimientos anteroposteriores típicos de los roedores para desgastar a las fibras y al alimento. Esos movimientos son de avance y retroceso. Y vamos a necesitar movimientos de diducción o de lateralidad típico de los rumiantes, de los que tienen que estar desgastando y triturando fibras vegetales antes de elaborar el bolo alimenticio. Todos estos movimientos están presentes en la articulación temporomandibular. Si hacemos una observación en esta anatomía comparada, para quienes gusten profundizar o ir con algunos de las especies que ofrece este software, pueden entrar directo a www.skeletons.org. Podemos ver las diferencias que tiene, por ejemplo, una mandíbula en el ser humano. Este software lo puede hacer con cualquier hueso del cuerpo. Podemos marcar en el cuerpo humano y marcar en la especie que queremos observar. En esta especie, que es un roedor, se observan que los cóndilos de la mandíbula se encuentran bien en el plano sagital, porque el movimiento de este es antero-posterior. Acá vemos sector anterior y posterior de la mandíbula. En cambio, en cuando lo relacionamos como comparativo con el gorila, tiene una rama vertical y una apófisis coronoides muy importante, y el cóndilo tiene una orientación más transversal, porque al ser carnívoro va a estar relacionado más con un movimiento de ascenso y descenso. Acá vemos otra vista de esta misma especie, de la mandíbula del gorila, como se encuentra bien transversal, mientras que vamos a describir dentro de unos minutos cómo la orientación del cóndilo en la mandíbula de nuestra especie no se encuentra totalmente transversal, sino oblicua, con una diagonal que tiene una dirección de adentro afuera y de atrás hacia adelante. Y vemos en este último también otro roedor, se me fue mucho, acá, con los cóndilos con una ubicación más en plano sagital. Bueno,
bueno, esto ilustra de alguna manera lo que vamos a describir en cuanto a la relación estructura-función y a entrar en particular en las estructuras articulares. Recordamos que la articulación temporomandibular es una articulación clasificada como doble bicondilia. Es una articulación doble porque vamos a observar que va a tener una división completa, dividida por su disco articular en un espacio supradiscal o disco temporal y un espacio inferior infradiscal o disco mandibular, pero a su vez es bicondilia porque se enfrentan el cóndilo del temporal con el cóndilo de la mandíbula. Del lado temporal describimos a la cavidad glenoidea y al cóndilo del temporal, y del lado de la mandíbula al cóndilo mandibular. Toda esta articulación doble bicondilia con estas superficies articulares, ahora vamos a ver, recubiertas de cartílago, bañadas por sinovial, adaptadas por un disco articular, dicho también menisco articular, cerrado por una cápsula, cerrado por la cápsula y reforzado por todo el sistema ligamentoso. Las sinoviales, en términos normales, salvo que haya alguna perforación del disco, están separadas y divididas. Quiere decir que tiene una membrana sinovial con líquido supradiscal y otra membrana sinovial con líquido, otra cavidad infradiscal. En este preparado tenemos las relaciones inmediatas: el conducto auditivo externo, la lámina vertical, que en el cráneo encontramos acá la fisura que divide el sector del conducto auditivo con la zona articular de la cavidad glenoidea. El tubérculo del temporal o raíz longitudinal del cóndilo del temporal, mientras que la raíz transversa es propiamente el cóndilo. Para adelante continúa con la apófisis cigomática. Vamos a hacer una pausa para hacer otro movimiento de evaluación antes de empezar con el análisis de los movimientos de la articulación temporomandibular. Para eso van a ponerse también sentados, mirando hacia el frente en la posición habitual de la cabeza, con la mirada en horizontal, y van a utilizar los dedos índices dentro del conducto auditivo externo, con la yema del pulpejo del índice hacia adelante, justamente para que uno palpe este sector y perciba ante los movimientos de la articulación temporomandibular qué sucede con esta parte de la articulación. No les voy a anticipar hasta que lo perciban. Ahora, cuando voy a terminar de explicar lo que van a percibir, van a ubicar los dedos índices en los conductos auditivos externos de ambos lados y van a realizar movimientos de apertura y cierre de la boca de poca amplitud y de máxima amplitud. Lo que van a percibir es que se contacta o pierde contacto con el pulpejo de los índices durante la apertura o cierre. Lo segundo que van a percibir es si aparece algún tipo de clicking o de crujido, puede ser audible o puede ser palpable. Si aparece dolor, interrumpan la maniobra. Y también puede ser que aparezca, además de clicking o ruido audible o palpable, limitación de la movilidad del movimiento. En todas estas ocasiones, si aparece dolor o limitación, interrumpen la maniobra. Ahora les dejo para que puedan hacer estos movimientos de apertura y cierre, así podemos continuar con el análisis de la articulación temporomandibular. Lo que se estuvo percibiendo justamente es
el movimiento hacia abajo y adelante del cóndilo de la mandíbula en su posición con respecto a la cavidad glenoidea. Entonces vamos a ir describiendo cada una de estas superficies articulares. Del lado del temporal encontramos la cavidad glenoidea, como dijimos antes. Acá tenemos la cisura que divide el sector del conducto auditivo externo respecto del área articular. Tubérculo o cóndilo del temporal con su raíz longitudinal y su raíz transversa. Quiere decir que lo articular en la articulación, para la articulación temporomandibular, va desde el sector justamente de esta ranura, en la raíz longitudinal, el tubérculo, el borde anterior del cóndilo del temporal y el sector interno que se contacta ahí con una apófisis denominada apófisis vaginal del temporal. Cuando lo vemos en un preparado, en una cabeza ósea, acá lo vemos, esto es anterior, esto es posterior, acá tenemos el occipital, la apófisis estiloides, el conducto auditivo externo y, como estuvimos definiendo recién en la figura, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal. Quiere decir que de un lado la parte superior de la superficie articular tiene concavidad y convexidad. En cambio, del lado de la mandíbula tenemos a los cóndilos aplanados en sentido antero-posterior, con mayor eje en sentido transversal, y como mencionamos antes, no se encuentra perfectamente en un plano coronal, sino que está oblicuo en una diagonal que va de adentro afuera y de atrás hacia adelante. La ubicación del cóndilo, acá lo vemos, el sector más anterior del cóndilo y el sector más posterior del cóndilo. Todo esto recubierto de cartílago articular. Más allá del sector articular del cóndilo encontramos el cuello del cóndilo, la escotadura sigmoidea y el proceso o apófisis coronoides. Es importante que la cavidad glenoidea sea continente del cóndilo de la mandíbula, y con el disco articular va a tener un sistema, un fibrocartílago de adaptación para que la cavidad glenoidea y cóndilo del temporal pueda adaptarse, ya que es cóncava convexa, con una convexidad en sentido antero-posterior del cóndilo mandibular. Este preparado está mirando hacia la izquierda, es decir, que esto es anterior y esto es posterior, para homologarlo con esta figura. Este es el conducto auditivo externo, esta es la lámina ósea que lo separa del sector articular, esta es la cara posterior de la cápsula de la articulación temporomandibular. Acá tenemos el disco articular, que vamos a volverlo a describir y a ver, y en el sector más anterior del disco las fibras musculares del músculo pterigoideo externo, que toma inserción, ¿se acuerdan?, tanto del disco articular como en el cóndilo. Lo que estamos ahora analizando es la cavidad glenoidea, cómo esta cavidad tiene que ser continente tanto del disco como del cóndilo. Y para eso se describe este ángulo de continencia que se puede marcar en la radiografía de perfil. Por un lado tenemos esta línea que es la vertiente posterior del cóndilo del temporal. Esta vertiente posterior del cóndilo del temporal sería lo mismo que la parte anterior de la cavidad glenoidea. Lo marcamos en la radiografía. Y en vez del otro plano de MacGregor como usábamos antes, ahora se va a usar otro de los planos craniométricos que se denomina plano de Camper, desde la espina nasal anterior a la parte superior del conducto auditivo externo. Con estas dos líneas queda
definido un ángulo abierto hacia atrás, normal entre 25 y 40 grados. Claramente que el problema no es si aumenta, porque significaría que la cavidad glenoidea se hace más continente. El problema es si este ángulo va siendo menor, se aplana o se cierra, porque entonces quiere decir que la cavidad glenoidea no tiene continencia y tanto disco como cóndilo van a tener una disposición o más facilidad a perder sus relaciones normales hacia adelante. El disco articular, lo estuvimos mencionando, importantísimo, una relación estructura-función también podemos definir dentro de esta parte de la articulación. Gray describe al disco articular con una morfología mixta, un sector fibroso y un sector fibrocartilaginoso, que es el sector donde más va a estar recibiendo compresión. Durante la apertura de la boca, cóndilo y disco se rotan y se deslizan hacia adelante, ya lo vamos a ver en unos minutos, tanto que cóndilo y el sector fibrocartilaginoso del disco se ponen en contacto con el cóndilo del temporal alineado. Entonces, estos sectores fibrocartilaginosos son los que tienen o reciben más compresión, mientras que los otros sectores son fibrosos. ¿Para qué necesitamos el disco articular, como lo vemos en este preparado? Un sector anterior, el conducto auditivo externo, y se van esbozando las dos cavidades, la supradiscal y la infradiscal. Claramente la articulación es muy incongruente, es cóncava, convexa en una de las superficies y totalmente convexa en la otra, con lo cual va a tener que estabilizar y aumentar las curvaturas para que sea de mayor congruencia entre ambas. También amortigua las presiones debido a esta morfología fibrocartilaginosa, protegiendo al cartílago y al hueso. Y como el sector más posterior y periférico, donde toma inserción con la cápsula articular, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, va a estar relacionado con muchos propios sectores, con lo cual también va a estar relacionándose los reflejos fibroneuromusculares, regulando los movimientos. Como está dividiendo a la articulación en dos cavidades, también el movimiento del disco va a estar ayudando, colaborando en la lubricación tanto de la cavidad supradiscal como de la infradiscal. Uno piensa que todos tenemos la posición del disco centrada, como recién veíamos en las figuras. Sin embargo, esta posición centrada, en donde el eje del cóndilo de la mandíbula, si uno lo pasa bien vertical, pasa justamente por el borde posterior del disco. Esta sería la posición normal teórica del disco y el cóndilo. Sin embargo, los estudios en algunos autores mencionan que esta posición solo la tienen de esta manera el 41% de la población. Muchos tienen una relación posterior del cóndilo respecto del disco, no son pocos, un 32%, y casi un 27%, tienen la relación inversa, es decir, que el disco se encuentra por detrás y el cóndilo por delante. Claramente, estos van a tener más facilidad a una luxación o subluxación posterior del disco respecto del cóndilo, y estos, en sentido contrario, una luxación anterior del disco respecto del cóndilo. Así que estudiar la individualidad es importante en estos casos. Lo que estuvieron ustedes tratando de percibir en la apertura y el cierre es en este video un corte, es un preparado claramente, un corte en donde se observa la superficie supradiscal, el disco, el cóndilo, la superficie infradiscal. Fíjense que el cóndilo, disco y cóndilo del temporal se alinean en el movimiento de apertura, y acá se recaptura
durante el cierre. Ahí se ven las dos cavidades, apertura y cierre normal. Pero si vemos un movimiento patológico, podemos observar que cóndilo disco se va mucho más por delante que el cóndilo de la mandíbula, del temporal. Entonces este movimiento puede ser subluxante o luxante. No vamos a entrar en patología, pero se puede observar los movimientos de la región supra e infradiscal. Lo que podemos notar en este movimiento normal es que se abre la boca. Lo que ustedes percibieron a través del conducto auditivo externo es que pierden contacto durante la apertura y se recaptura o se percibe más en el momento del cierre. Se siente cuando disco y cóndilo vuelven a la cavidad glenoidea. Durante estos movimientos, vamos a analizar la cinemática dentro de un ratito, encontramos movimientos en el espacio infradiscal de rotación del cóndilo y un deslizamiento en la superficie o en la cavidad supradiscal, en donde disco y cóndilo deslizan hacia adelante. Ahora lo vamos a profundizar. Entonces, claramente tenemos dos cavidades sinoviales bien separadas, bien compartimentadas, una supradiscal o disco temporal también. Algunos autores lo llaman temporomeniscal, y un espacio o cavidad infradiscal o disco mandibular. Acá vemos de nuevo el preparado que habíamos visto con un corte, conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, el cartílago. Acá también vemos el cartílago. Disco y cóndilo. Entonces, cuando uno observa el eje del cuello del cóndilo, la vertical, pasa por el borde posterior del disco. Acá vemos un dibujo del testut que muestra las fibras del pterigoideo externo con sus fascículos pterigoideos y esfenoidales, los superiores, que van a terminar en el disco y en la fosita anterior del cóndilo. Esta articulación entonces está cerrada con cápsula y reforzada con ligamentos. La cápsula, acá se nota en el preparado, tomando inserción en todo el borde lateral, desde el tubérculo del temporal, la raíz longitudinal y el zigoma, hasta el cuello del cóndilo, y en la cara interna va a seguir la parte más medial de la cavidad glenoidea, de la cisura de Gleiser, y la espina vaginal del esfenoides. El sector posterior de la cápsula, este sector posterior de la cápsula, en este preparado, en este dibujito del Bouchet, tenemos el conducto auditivo externo. El sector posterior de la cápsula tiene un refuerzo fibroso para disminuir la amplitud hacia adelante cuando tracciona el músculo pterigoideo externo. Este sector posterior de mayor componente fibroso se lo denomina freno meniscal posterior. Algunos lo definen como Zappel. Y los ligamentos que refuerzan a la articulación son ligamentos a distancia. Vamos a tener el lateral externo, desde el borde externo de la raíz longitudinal del tubérculo cigomático o del cóndilo del temporal, hasta el borde posterior del cuello del cóndilo. En la cara medial encontramos la cara, acá, la cara medial encontramos
la parte interna del ligamento lateral interno, que llega hasta el comienzo casi de la entrada del orificio dentario inferior. Este es el ligamento, a su vez, esfenomaxilar, que se va a dividir en dos fascículos, un fascículo posterior y un fascículo anterior, protegiendo la entrada del nervio dentario inferior cercano a la espina de Spitz. Acá tenemos el ligamento pterigo maxilar del gancho del ala de la apófisis pterigoides al sector más posterior, por detrás del último de los molares, y el estilo maxilar desde el vértice de la apófisis estiloides hasta el ángulo posterior de la mandíbula. Acá tenemos un dibujo, acá tenemos figuras, y acá vemos con preparados de silicona el sector de la cápsula y el lateral interno. Entonces el comportamiento de la cápsula y de los ligamentos durante la apertura y el cierre va a ser de tensión del sector posterior de la cápsula. Cada vez que se abre la boca, rota y desliza hacia adelante. Ahora vamos a ver la cinemática, con lo cual la cápsula se tensa, acá lo vemos en apertura, y en cierre cuando vuelve a recapturarse en la cavidad glenoidea, disco y cóndilo, con lo cual la cápsula se encuentra relajada. La articulación tiene una adaptación funcional para poder responder a las zonas de más presión y de poca presión. Las zonas que más soportan presión no están inervadas ni están vascularizadas, ni tampoco tiene membrana sinovial. Esto generaría compresiones sobre los filetes sensitivos, con lo cual generaría dolor, o compresiones en las arteriolas. También, si se plica la membrana sinovial, puede generar inflamación o dolor, con lo cual los sectores que soportan presión tienen estas características. ¿Cuáles son? Y la porción central del disco, que habíamos descrito de manera fibrocartilaginosa, el sector del cóndilo de la mandíbula, todo el cartílago del cóndilo de la mandíbula, y la vertiente posterior del cóndilo del temporal. En cambio, los sectores que no soportan tanta presión sí están inervados desde el punto de vista sensitivo, con propioceptores, ricamente vascularizados y con la membrana sinovial para poder segregar el líquido que lubrique. ¿Cuáles son estos sectores que no soportan presión? La porción periférica del disco, la que está insertándose con la cápsula articular, el techo de la cavidad glenoide, la parte más alta, que nunca llega con presión a esos sectores, y el tejido subsinovial y la cápsula de la articulación. Todo esto sí está con características de inervación y vascularización. ¿Qué podemos estudiar de los músculos? Habíamos mencionado que no solo teníamos que tener en cuenta a los músculos denominados masticadores, como cuando lo estudiamos en anatomía, como los elevadores de la mandíbula, ¿no es cierto? El temporal, el macetero, ahora vamos a ir a recordar y describir los otros, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, sino también los otros sistemas accesorios que van a estar combinándose para realizar los movimientos de la articulación temporomandibular. Los movimientos que va a realizar los músculos del huesoioides, de la lengua, y los músculos faciales, como dijimos, en particular aquellos relacionados con el orbicular de los labios. Con respecto al temporal, además de recordar las inserciones, tenemos que observar que hay fascículos netamente diferenciados. Los fascículos anteriores, bien verticales, que van a la apófisis coronoides y que son los antigravitatorios, están con un tono activado continuo, estos fascículos anteriores, y van a elevar la mandíbula traccionando con un ángulo de tracción perfecto sobre la coronoides
para cerrar la boca, elevar la mandíbula. Acá lo vemos de manera gráfica, acá lo vemos en un preparado y acá lo vemos con toda su fascia o aponeurosis que lo recubre en la bóveda o fosa temporal. Pero también podemos discriminar, habiendo sacado esa fascia, los fascículos posteriores. Estos fascículos posteriores son oblicuos, casi horizontales. Quiere decir que cuando traccionan de la apófisis coronoide llevan a la mandíbula para atrás. Y vamos a observar esta acción de los fascículos posteriores o horizontales del temporal en los momentos que se requieran retropulsión o volver de una antepulsión o de una diducción del lado lateral. El macetero con una orientación de ángulo de tracción óptimo, con una sección transversal en donde le brinda la mejor o más relación, fuerza, sección transversal, uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Recordamos que sus inserciones van desde el borde inferior del arco cigomático, incluso con fibras o fascículos que se encuentran en la parte media, ¿no? Esos fascículos yugales al ángulo de la mandíbula en su cara externa y su sector vecino de la rama ascendente. Acá se observa claramente la acción del macetero para la elevación de la mandíbula, es decir, el cierre de la boca. Con respecto a los pterigoideos, vamos a recordar el pterigoideo medial o interno y pterigoideo lateral o externo. Con respecto al pterigoideo lateral o externo, antes habíamos mencionado los dos fascículos, el fascículo pterigoideo y el fascículo esfenoidal, la cara externa de las alas mayores del esfenoides. Ambos fascículos toman inserciones en el disco y en la parte anterior, en la fosita del cuello del cóndilo. Quiere decir que cuando se activan ambos fascículos van a llevar hacia adelante disco y cóndilo. Si trabajan de los dos lados van a generar una propulsión o protrusión de la mandíbula. Si se activa de un solo lado, entonces va a adelantar uno de los lados, el del disco y el cóndilo, llevando a la mandíbula hacia el lado contrario. Entonces genera un movimiento de lateralidad heterolateral. Acá vemos preparados donde acá se ve el conducto auditivo externo, este preparado está mirando hacia allá. Acá está la articulación temporomandibular y las fibras con el fascículo esfenoidal y el pterigoideo. Acá lo vemos también el fascículo al revés. Ahora este preparado está mirando hacia allá, hacia la izquierda. Acá tenemos las inserciones en el cóndilo, el fascículo pterigoideo. Acá lo vemos también como toma inserción tanto en la parte del cóndilo como del disco. Acá se abrió la articulación para hacer referencia a las inserciones de disco y de cóndilo acá lo vemos más separado aún, como las fibras, el fascículo esfenoidal lleva al disco hacia adelante, el fascículo pterigoideo el cóndilo. Esta es la superficie o el espacio supradiscal y este es el infradiscal. Cuando actúa el pterigoideo, entonces disco y cóndilo se mueven en relación a la superficie supradiscal. En cambio, cuando recordamos las inserciones del pterigoideo interno, en la fosa pterigoidea va con una dirección bastante oblicua y buen ángulo de tracción hasta la cara interna del ángulo de la mandíbula y las partes vecinas de la rama ascendente. Lo vemos acá en este preparado, fosa pterigoidea con una muy buena dirección para el ángulo de tracción y una sección transversal con muchas fibras, quiere decir que va a tener mucha fuerza también para la elevación
o cierre de la boca. Si vemos a la mandíbula desde el borde posterior, se ubican acá, este es el sector inferior, ángulo de la mandíbula, borde posterior de la mandíbula, cuello y cóndilo de la mandíbula. Esto está hacia afuera, es decir que este es el macetero, y este está hacia medial, quiere decir que este es el pterigoideo interno. Ambos toman la mandíbula y la elevan con fuerza para poder triturar la comida. Dijimos también que eran muy importantes los músculos supra e infraioideos, los habíamos relacionado con los movimientos cervicales. Acá tenemos los de los supraioideos, acá van el geni, y estos son los músculos de un lado y del otro miloioideo, de la línea miloioidea. Acá están de la geni inferiores, entonces tenemos el miloioideo y el genioideo de un lado y del otro. También encontramos el digástrico y el estiloioideo, que lo va a estar insertando hacia el ioides. Acá vemos los vientres anteriores del digástrico y el miloioideo. Todos los supraioideos van a poder descender la mandíbula de manera gradual, porque uno no abre la boca dejándolo caer por gravedad, sino es con una fuerza, una sinergia, mejor dicho, regulada entre los que descienden la mandíbula y los que ascienden la mandíbula. Es como una excéntrica muy gradual que permite la apertura, los músculos masticadores con respecto a los supraioideos. Pero los supraioideos, para actuar sobre la mandíbula, requieren que se haga punto fijo en el ioides. Entonces se tiene que reclutar de manera sinérgica también a los infraioideos, y acá recordábamos que tenemos al esternocleidoioideo, al homoioideo, al esternotiroideo y al tiroioideo. Si se activan los infraioideos, se hace punto fijo en el ioides, y cuando se activan los supraioideos, desciende la mandíbula. Si en ese momento, en vez de tener una sinergia excéntrica de los elevadores de la mandíbula, se cierra con fuerza, entonces toda la sinergia, masticadores más ioideos, van a generar flexión, o colaborar, mejor dicho, con la flexión de las cervicales. Durante mucho tiempo el estudio relacionado con la articulación temporomandibular involucraba a los masticadores, dicho por los odontólogos los supramandibulares. Sin embargo, durante los últimos tiempos, más o menos unos 10 años, empiezan a estudiarse con mucha importancia la relación en la articulación temporomandibular de los denominados inframandibulares. Entonces, un buen estado de tonicidad del miloioideo, del digástrico, del genioideo, va a brindarnos una posición del ioides normal, tal como lo estudiamos en la primera parte de la clase. Otros músculos relacionados muy importantes, subsidiarios, para lograr, como dijimos antes, la competencia labial, es decir, el cierre de la boca, se va a requerir para la succión, se va a requerir para la respiración nasal, no solamente el orbicular o semiorbicular superior, semiorbicular inferior de los labios, como lo vemos en estos preparados, sino también el conjunto de músculos que se asocia a ellos, como por ejemplo el elevador común del ala de la nariz y el labio superior, el elevador del labio superior, el cigomático mayor, el cigomático menor, el canino, el risorio, y hacia abajo el triangular de los labios, el cuadrilátero de la barba y el músculo de la borla del mentón. Todos ellos van a tener que lograr una competencia labial para la succión. Esto desde el primer momento
sea del pecho materno, sea de las tetinas de las mamaderas, a veces no tan deseable de sus pulgares. También requiere para la respiración nasal, para el soplar y, como mencionábamos antes, para los procesos de neumatización de los senos paranasales. Y habíamos mencionado importante la posición de relajación lingual en el piso de la boca. Apenas tienen que tener un contacto de la punta de la lengua en la parte posterior de los incisivos superiores, pero en el sector del paladar. Si la lengua empieza a generar fuerzas contra los huesos o contra los dientes, puede deformarlos o puede empezar a generar alteraciones, sobre todo en el momento del crecimiento. De los músculos de la lengua no vamos a recordarlos a los 17, pero sí sabemos que hay uno que es el lingual superior, que es el único impar, y todos los otros pares, que hay 3 que se insertan en huesos, en las apófisis genisuperiores, en la apófisis estiloides, ¿sí? Genigloso, y el hueso ioides, el iogloso, y 3 de cada lado, ¿no es cierto? Por eso son 17 en los órganos y vísceras vecinas, como por ejemplo el palatogloso o glosoestafilino, el amigdalogloso y el faringogloso. Bueno, con todos estos, juntos con el transverso y el lingual inferior, conforman los músculos de la lengua. Para seguir avanzando sobre la cinemática y la cinética, lo vamos a organizar por movimientos. La fisiología articular, entonces, que estuvimos estudiando, va a estar representada por todos los movimientos para lograr degradar los distintos tipos de alimentos que ingresamos. El ascenso y el descenso, la propulsión y la retropulsión, es decir, la antepulsión de la mandíbula y la vuelta a su posición. Si se hace en contacto dentario, esto se denomina protrusión y retrusión. Si se desvía hacia un lateral, se denomina diducción. Y la intrusión o extrusión es un movimiento de fuerza poderoso en donde las piezas dentarias pueden incrustarse en mayor o menor medida en sus alvéolos dentarios cuando uno muerde con potencia algunos alimentos muy duros. Vamos a ver en ciclo, que es lo más real, en ciclo, el ascenso y el descenso. Este ciclo lo dibuja Gray. Encontramos el centro del movimiento en el cóndilo de la mandíbula para los movimientos infradiscales. Después vamos a analizar cómo el eje del movimiento completo pasa por la espina de Spiggs, un poco más abajo. Pero acá vemos el eje exclusivamente para analizar la rotación del cóndilo de la mandíbula. En este sector de los dibujos se está abriendo y en este sector de los dibujos se cierra y eleva la mandíbula. Cuando empieza la apertura hay una rotación anterior del cóndilo alrededor de este eje en la superficie infradiscal. Hay un deslizamiento hacia adelante del cóndilo y del disco, ambos respecto de la superficie supradiscal, tanto que se quedan en la máxima apertura alineados con el cóndilo del temporal. Cuando tiene que volver a su posición inicial, lo primero que hace es un deslizamiento posterior, una recaptura del disco y un deslizamiento posterior del cóndilo, y por último una rotación posterior en la superficie infradiscal que posiciona de nuevo a la articulación en la posición de reposo. Tenemos entonces una posición de reposo, que después lo vamos a definir, de la articulación, en que el cóndilo de la mandíbula se encuentra en relación con el disco y con la cavidad glenoidea. Si tuviéramos un movimiento exclusivamente de deslizamiento, si solamente
el movimiento se relacionara con el deslizamiento anterior, esto se produciría en la superficie o en el espacio supradiscal, pero las arcadas dentarias perderían relación para poder triturar o masticar. Por otro lado, si solamente se produce un movimiento de balanceo de apertura y cierre, entonces se produciría una compresión en el sector bien posterior a la mandíbula, en donde aquí están descendiendo un conjunto de elementos importantes hacia el cuello, entre otros está el ramillete riolano y el noveno par, el glosofaringio, con lo cual no se puede abrir la boca o descenderla solamente con un movimiento de rotación. Es por eso que la combinación de la rotación del cóndilo y el deslizamiento genera ambos un movimiento de balanceo, giro y balanceo en la superficie infradiscal y deslizamiento en la supradiscal, manteniendo las arcadas en relación, no generando compresión en este sector, con lo cual el eje del movimiento está en más o menos a la altura de la espina de Spix de la rama ascendente del maxilar inferior. En este ascenso y descenso, entonces, encontramos estos movimientos que no pueden ser separados, ni solo deslizamiento ni solo rotación. En este dibujo vemos cómo se produce la rotación alrededor del eje del cóndilo solo para esa primera parte en la superficie infradiscal y un deslizamiento de ambos, de disco y cóndilo, hacia adelante en relación a la superficie o al espacio supradiscal. Si lo vemos en esta radiografía con contraste del disco, esta radiografía está mirando hacia la izquierda. Esta persona está mirando hacia la izquierda. Acá tenemos el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal, el disco, porque es de contraste, por eso se puede ver bien estable, contenido lo mismo que el cóndilo de la mandíbula, escotadura sigmoidea, apófisis cononoides. Acá está en cierre y estable. En esta radiografía lo que se puede observar es que tenemos el conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, el disco subluxado hacia atrás y el cóndilo de la mandíbula luxado hacia adelante, tanto que se fue por delante del eje. Es probable que esta persona haya llegado a la guardia con la boca abierta, trabada, no pudiendo recapturar, mi disco está subluxado, no pudiendo recapturar o cerrar la boca con el cóndilo por delante. La miocinética del ascenso y del descenso, ya habíamos mencionado que temporal, macetero, pterigoideo medial son fuertes elevadores de la mandíbula. Fuertes elevadores de la mandíbula. En cambio, los supraioideos, con sinergia de los infraioideos, y el pterigoideo lateral, de manera bilateral, va a descender la mandíbula. Cuando se requiera el ascenso de la mandíbula, también es importante que los pterigoideos externos relajen en primera instancia. Si los pterigoideos externos o laterales relajan, entonces hay una recapturación del disco y del cóndilo en conjunto con la rotación posterior y el ascenso provocado por los elevadores de la mandíbula. Con respecto a los movimientos de propulsión y retropulsión, recordemos que si está en contacto dentario, hay autores que lo llaman protrusión y retrusión. Son movimientos de deslizamiento bilateral simultáneos en la superficie supradiscal. Es decir, que cóndilo y disco deslizan hacia adelante. Es un movimiento de traslación. ¿Quién va a realizar estos movimientos? Van a poder llevar hacia adelante
disco y cóndilo la activación simultánea y bilateral del pterigoideo externo, de ambos lados. Cuando se relaja los dos pterigoideos externos, entonces va a poder recapturarse y volver a su posición inicial gracias a la acción del digástrico y de las fibras horizontales posteriores del músculo temporal, que ya lo habíamos mencionado diapositivas antes. Otro movimiento es el de diducción. La cinemática es un movimiento que hay que discriminar del mismo lado de la diducción hacia donde se desplaza la mandíbula y del lado heterolateral. Del mismo lado de la diducción, en este esquema se está observando una diducción hacia la derecha. Entonces, en ese lado hay una rotación alrededor de un eje vertical en la superficie infradiscal, en donde el cóndilo rota para el mismo lado de la diducción. Del lado contralateral se produce un deslizamiento hacia adelante de cóndilo y disco, como una traslación, para que se realice esta diducción, es decir, el punto mentoniano se dirija hacia el lado opuesto. Este dibujo es lo mismo para el lado izquierdo. Con lo cual, la miocinética la podemos dividir del lado trabajador, se lo llama, quiere decir que cuando uno hace una diducción funcionalmente es porque para ese lado quiere masticar o triturar. Del lado trabajador hacia donde se produce la diducción hay una rotación, dijimos. De este lado de la rotación que queremos masticar van a estar trabajando los elevadores, el temporal, el macetero y el pterigoideo interno. En cambio, del lado heterolateral, no trabajador, el que va a realizar el deslizamiento hacia adelante, va a tener que estar trabajando el pterigoideo externo. ¿Cómo se vuelve al punto central si se quiere incluso hacer una diducción hacia el otro lado? Se tiene que relajar el pterigoideo externo, volver hacia atrás gracias al digástrico y a las fibras posteriores del temporal, y si se quiere masticar con el alimento del otro lado, entonces del lado trabajador se van a estar reclutando a los elevadores y del lado contralateral al pterigoideo externo. La amplitud articular, la amplitud máxima, se puede medir por milímetros o por traveses de dedos, 3 traveses de dedos o 50 milímetros como apertura máxima. El cierre lo brinda el contacto dentario, puede haber un retraso ante la falta de piezas dentarias o asimetrías. Pero más importante que la apertura máxima de estos 50 milímetros es la relación proporcional entre la apertura y la posibilidad de diducción hacia un lado y al otro de la línea media. Y esta relación es una razón de 4:1. Si la apertura máxima, vamos a hacerlo con números redondos, fuera de 40 milímetros, es decir, de 4 centímetros, entonces la diducción para un lado y para el otro tiene que ser de 10 milímetros, 1 centímetro. Ahí es que podemos medir si hay simetría y se mantiene la relación apertura-diducción. Pero muchas veces, así como vamos a estudiar el ciclo ventilatorio, respiratorio, el ciclo de la marcha, no se estudian estos movimientos de manera aislada, sino dentro del ciclo masticatorio. Un ciclo masticatorio que son 2 masticadas seguidas y va a estar involucrando 4 momentos distintos, generando con el punto de referencia, que es el centro del punto mentoniano, punto medio mentoniano, genera un movimiento como de gota hacia un lateral, hacia el lado trabajador. Todo el ciclo masticatorio consta de 4 pasos: un descenso, una apertura vertical, una diducción hacia el lado dominante y un cierre que es oblicuo. Si se necesita una trituración de mayor fuerza, entonces se involucra el movimiento poderoso de trituración. Muchas veces en el movimiento de masticación se
no se termina de masticar fuerte con los molares y se vuelve a repetir el ciclo, algunas veces para un lado y otras veces para el otro. La preparación para la toma del alimento, un 60% de este ciclo, y de todo el movimiento del lado trabajador se va a tener que ir estableciendo por porcentajes. Si se requiere un contacto directo con el bolo alimenticio, no, si se requiere continuamente se arma el bolo alimenticio, se aplasta con movimientos linguales y se tritura con los molares. Por eso que van a estar los sistemas accesorios que ya estuvimos estudiando. Por último, vamos a comprender algunos de las terminologías para poder trabajar en conjunto y en equipo interdisciplinario con los odontólogos, odontopediatras u ortodoncistas, ya que en la actualidad la relación cráneo-mandibular, cráneo-cervical, posición cefálica, la relación de las cervicales en su curvatura normal y con el resto de la postura es algo que muchos odontólogos en las distintas especialidades van a estar en contacto también con el área nuestra de la kinesiología. Para eso vamos a definir algunos conceptos para estar hablando con el mismo idioma. Cuando hablamos de oclusión, para esto nos referimos, entre otros autores, a la bibliografía de Ricard. Hablamos de la relación que tiene el encastre de los dientes, de las arcadas dentarias de una con otra, pero sin saber bien cuál es la posición de la articulación temporomandibular. Es decir, sea cual sea, la posición es cuando encastran. Ya habíamos mencionado cómo se veían los dos incisivos, el canino, los dos premolares y los molares, y que la referencia se da entre vertiente, no el vértice, sino la vertiente o del segundo premolar o del primer gran molar con los de la arcada inferior, el encastre. A su vez, en los incisivos se observa que los incisivos superiores descienden unos milímetros por delante y por debajo de los incisivos inferiores. También encontramos la línea media de los incisivos, y el contacto de las vertientes nos van a dar también la dimensión vertical. Todo este conjunto de fuerzas, ya lo habíamos hablado, se podía analizar con el equilibrio o el diagrama del triángulo aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué significa posición de intercuspidación máxima? Bueno, es esto: cuando las cúspides, las vertientes de las cúspides de los molares, uno cuando le pide que muerda al paciente no tiene que morder con los bordes de los incisivos, se genera la oclusión con las cúspides de los molares. Posición de intercuspidación máxima es esto: si en este momento en donde se están encastrando las vertientes de los molares se nos hace una radiografía panorámica, se puede estudiar cómo se encuentra la articulación temporomandibular. Entonces podemos encontrar una posición de intercuspidación centrada cuando se mantiene perfecta la oclusión y a su vez la articulación temporomandibular mantiene sus relaciones céntricas, es decir, está congruente, el cóndilo, el disco está en relación de la cavidad glenoidea en el centro. Pero puede ser que haya de conveniencia, como puede ser que ustedes hayan percibido asimetrías mientras que se palpaban a través de los conductos auditivos externos durante la apertura y el cierre, muy diferente el comportamiento de la articulación temporomandibular derecha o izquierda. Ahí, mientras que hacemos apertura y cierre, lo que vamos a notar es la relación centrada. ¿Qué sucede con cóndilo y disco? Simultáneamente y simétrico en uno y otra de las articulaciones. Solamente, según este autor, que es español, el 10% de la población tiene una posición de relación centrada, el resto se lo denomina habitual, quiere decir que es más frecuente percibir asimetrías
en la apertura y el cierre, en donde disco y cóndilo rotan y deslizan de una manera muy diferente y asincrónica entre ambos lados. La posición mioequilibrada de la mandíbula habla de un equilibrio entre todas estas fuerzas, y no todas las alteraciones del equilibrio de las fuerzas o de las posiciones anteriores nos va a dar una patología. Si ustedes percibieron ruidos, clicking, ¿no?, que son ruidos palpables o audibles, si eso es patológico. Por supuesto, también es patológico que duela y que tengan limitada la amplitud, pero muchas veces se escuchan clickings que son muy frecuentes, no normales, pero son frecuentes, y la persona tiene una oclusión de conveniencia equilibrada, es decir, que los músculos no están generando patología. Esto lo podemos evaluar observando al paciente si se encuentra en posición de intercuspidación máxima en el plano frontal, con la alineación de la línea media, espina nasal anterior, la línea de los incisivos superiores e inferiores y el punto central mentoniano. En el plano sagital, la clasificación que utilizan los odontólogos es la de Angle. En esta dimensión del plano sagital es una normoclusión, como dijimos, las vertientes superiores con las vertientes de la arcada inferior de los premolares o del primer gran molar no tienen que encastrar cúspide con cúspide, sino vertiente con vertiente, y a su vez los incisivos superiores tienen que caer un poquito por delante y por debajo de los inferiores. A su vez encontramos la clase 2 con una división 1 y una división 2. Ambas clase 2 se ve una retrognatia, es decir, que el molar de la mandíbula encastra por detrás, no en la mitad anterior del molar de referencia. La diferencia de la división 1 y 2 es que los incisivos protruyen en esta y en los otros buscan el contacto hacia atrás. En la clase 3, en cambio, hay una protrusión del maxilar, es lo que se denomina en muchos casos mordida invertida. Fíjense que no está la vertiente del molar de la mandíbula medio molar hacia arriba, sino todo uno. Esta sería la clase 3 o prognatia. Entonces estamos viendo las vertientes de encastre, no las cúspides. Si las cúspides contactan, entonces la dimensión vertical va a ser mayor. Si se contactan los sectores de las cúspides, la tensión y la posición de cápsula, ligamentos de la articulación temporomandibular va a estar sobreexigida. Por eso estamos analizándolos. Los odontólogos ponen papeles de micrones para poder evaluar con este pigmento, ¿no?, con color violeta a veces, el sector del contacto, justamente para ver que se esté dando vertiente con vertiente. Cuando a veces no se producen estos contactos de vertiente con vertiente, sino que se produce como lo que se llama prematuro, vértice con vértice o cúspide con cúspide, entonces empieza a alterarse porque empieza a haber mayor dimensión vertical. Si hay movimientos parafuncionales de la lengua, de la respiración, de los labios, entonces va a haber más fuerzas de compresión sobre un sector del tejido fibroso del alvéolo respecto del otro. Empieza a haber parafunciones y todo esto va a llevar a un reflejo fibroneuromuscular que va a producir un aumento de las contracciones musculares, una laterodesviación, entonces va a haber más acción de los músculos, por ejemplo, pterigoideo externo contrario a la desviación, aumento del tono muscular, aumento de la compresión o bruxismo, un espasmo y un dolor que muchas veces es bastante complicado de resolver y muchas veces se combina con dolores de cabeza. Acá vemos cómo encastra
mal y este nenito se está comiendo los dientes en sentido literal. Fíjense cómo están desgastados de tanto que aprieta con los músculos, y ya la dentina está sufriendo. Cada vez menores, chicos con menos edad. Acá encontramos una mordida cruzada. ¿Sí? ¿Ven cómo es diferente? Hay una deducción continua. De este lado muerde, de este lado queda un espacio. De este lado acá vemos una mordida invertida y la lengua que está protruyendo y haciendo fuerza. Acá no contactan, no es una prognatia, ¿no? Un avance del maxilar, y acá vemos la línea media con un contacto de un lado y un no contacto del otro. Todos estos conceptos nos sirven para analizar las posiciones de la mandíbula y la posición en relación a la cabeza y a las cervicales. Cuando hablamos de posición de la mandíbula, vemos una posición de reposo, que es el espacio libre entre la oclusión de los dientes y un tono equilibrado. Es decir, que cuando alguien está con la articulación temporomandibular en reposo, no tiene que estar en contacto los dientes. Si uno, al estar escuchando este video, se perciben que están en contacto dentario, sea de incisivos, caninos o molares, quiere decir que hay un aumento del tono, porque tienen que estar sin contactarse. Tenemos que tener los labios en contacto, cerrados, pero los dientes sin contacto. Y lo que se estudió es que la posición de reposo de la mandíbula es el resultado de la combinación de la activación muscular tanto de las cervicales anteriores como posteriores. Fíjense que acá tenemos la cita, que no es nueva, que el equilibrio muscular cráneo-mandibular es una función de la mantención postural de la cabeza, y que estos cambios posturales de la cabeza y del cuerpo en conjunto van a tener fuerzas en que van a tener un efecto en la función de la oclusión. Cuando buscamos, en vez de la posición de reposo, analizamos la posición de bloqueo de esta articulación, sabemos que es la máxima apertura, en donde cápsula, ligamentos y músculos se encuentran con máxima tensión. ¿Cuál es la posición céntrica de la articulación para que se encuentre en reposo, para que esté estable, que esté en congruencia? Bueno, tenemos que pensar, como dijimos, en la vertical del cuello del cóndilo. La parte más alta del cóndilo tiene que pasar por el borde posterior del disco articular. Si hacemos un espinograma o una evaluación de la postura de pie, desde el borde anterior del maléolo externo, perpendicular al suelo, tiene que ir pasando por todas las relaciones sagitales del cuerpo y llegan a el conducto auditivo externo. Como las articulaciones tienen cóndilo del temporal y cóndilo de la mandíbula, cuando se produce la apertura, esa es la posición más incongruente. Cada vez que se pone convexo es una articulación muy incongruente. Por eso se requiere del disco que estabilice, como si fuera este reloj de arena, las dos convexidades. Si por alguna alteración el disco no se encuentra intermediando, porque está o subluxado hacia adelante o hacia atrás, esta articulación está en contacto convexo-convexo y es muy inestable. Para esto hay que evaluar la posición del cráneo a través de la posición del temporal, con las mediciones que vimos al inicio, no solamente en el plano sagital, sino frontal y horizontal. La posición del disco en relación al temporal, cómo se corresponde, como habíamos visto que hay un 41% solamente de la población que se ubica bien céntrica, y la posición del cóndilo respecto del disco, que también encontramos las variaciones individuales, porque hay algunos que lo tienen por detrás, otros por delante respecto del disco.
todo esto lo tenemos que relacionar con el resto de la cadena cinemática axil, no solamente con este sistema de poleas en donde el cráneo, las cervicales, el hioides y la mandíbula están relacionados, con la posición, por ejemplo, de antepulsión, con un aumento de la lordosis o una rectificación, con una retrognatia, un cambio de hioides, sino también hacia abajo, cómo van a trabajar el conjunto de músculos y fascias a nivel del tronco, como estuvimos estudiando a nivel de la columna en general, de los músculos espinales, los músculos abdominales, para darle un balance tanto sagital como coronal y de rotación. No hay una correlación directa como para pensar que una retrognatia se relaciona con una rectificación cervical o con un sistema de apoyo o desbalance posterior, o una prognatia se relaciona con una hiperlordosis, un aumento de la cifosis o un desbalance sagital anterior. La realidad es que las diferentes posturas, ni tampoco la normoclusión se relaciona con una normopostura. La variación de los pacientes es mucho más amplia y solamente una investigación, una evaluación individual va a poder permitir que podamos darle el tratamiento que requiere. Por último, y así como habíamos mencionado en la articulación, en la parte de las cervicales, cómo se produce un latigazo o whiplash, también tenemos que tener en cuenta que si hubo antecedentes de este tipo de traumatismo, el cóndilo de la mandíbula y el disco pudieron también ser desplazados, generando como una reacción a esta disfunción anterior del cóndilo y del disco una contractura permanente del ECOM y del macetero. Entonces, si hay antecedentes de whiplash o de latigazo, después de que ya se produjo la estabilidad de las cervicales y que pasó todo el periodo agudo, hay que mandar a hacer una evaluación del ATM y tratar ECOM y macetero. Muy bien, para terminar entonces esta unidad, nos dejamos con el trabajo práctico. Muchas gracias.